Entendido los 5 ejes de transformación digital orientada a gestión de personas y comprendidas en esas digitales o las diferentes herramientas que vamos a utilizar para mejorar capacidades y para mejorar esa gestión de las personas, así como obtener más beneficios y incrementar la experiencia de empleado o incrementar una vivencia mucho mejor en la experiencia de empleado, vamos a entrar a ver los diferentes frentes que trabajar del área de recursos humanos como consecuencia de lo que hemos visto y también ese cambio que veíamos al inicio del módulo de cómo ha cambiado la concepción del trabajo. Si vemos los principales retos actuales, tenemos estos 8 más 2. El primero, la gestión de diferentes generaciones. Segundo, la integración de las tecnologías. Tercero, apuesta por la conciliación. Cuarto, herramienta de entorno de trabajo. 5, el impulso de la cultura analítica. 6, la gestión de la diversidad. 7, foco en la evidencia de empleado. Y 8, empresa de propósito. Y esos dos agregados, debido al contexto, como son la falta de talento digital y el nuevo entorno laboral. Si nos damos cuenta, la media de retos, como veíamos, tienen que ver con una concepción de trabajo diferente. Mezcla de una comprensión del tiempo que dedicamos, es decir, al final el trabajo supone mucho en nuestras vidas, mucho tiempo, y por eso vamos más allá en ese concepto de well-being y de comprensión y de relación con el empleador y con nuestros líderes y con todo el contexto alrededor, y la pluralidad del individuo. Es decir, al final, igual que estamos en la parte del cliente hablando de personalización y pluralidad, también le pedimos lo mismo como empleados, porque al final, aunque yo esté igual que mi compañero, no somos iguales, sino que aunque tenemos un patrón, pues cada uno tiene su propia idiosincrasia y el contexto que influye. Todo ello se conjuga además con todo el impacto digital que hemos visto en la gestión de personas. Me parece necesidad de oportunidad, una necesidad por temas de automatización y por temas de alguna forma de estar ahí, una oportunidad por dar mucho más y por democratizar o acceder a diferentes, digamos, puntos de donde no hemos llegado hasta ahora en la gestión de las mismas. Con todo ello, si vamos a profundizar uno a uno, vamos a entender los retos poco a poco. Primero, diferentes generaciones. Hemos visto diferentes elementos que ya visto desde el enfoque de comunicación nos suponen retos porque no va solamente definir la comunicación, sino el cómo llegar a cada uno de ellos. Pero también a su vez nos hace retos de cómo necesitamos que se mezclen. Muchas veces los diferentes comportamientos o las actitudes que hemos visto de comunicación generan muchas veces fricciones. No solamente es un tema de cómo yo comunico el cambio, sino también de cómo establecemos esas relaciones humanas entre ellos. Y al final nos ponen en riesgo dos cosas. Por un lado, necesitamos que la gente joven se forme no solamente en las competencias y las habilidades que reclaman los trabajos, sino en el conjunto de la empresa y a lo mejor del sector o el negocio, y que no podemos permitir que esos seniors se vayan sin dejar ese legado que de alguna forma tienen que transmitir. Entonces tenemos que conseguir cómo de alguna forma conciliar todo ello. Segundo, integración de las tecnologías. Como has visto, estamos fallando. Lo hemos comentado con la parte de Workspace, donde al final el que yo sepa usar Drive no significa que yo use correctamente, cómo puedo incurrir en temas. Y estamos muchos elementos de ciberseguridad son, digamos, consecuencia de un mal uso o de un error humano. Y en ese caso también, como al final la curva de aprendizaje, pues tenemos que acelerarla, ¿no? De alguna forma. Si somos competitivos, tenemos que conseguir que las cosas sucedan antes, que la gente se integre o use mucho antes y de alguna forma provocar también desde un enfoque no de obligar, sino de persuadir e inspirar. Y habrá que ver qué palancas inspiran a cada stakeholder, qué palancas inspiran a cada persona que se centra con el punto anterior. A cada generación le fomenta una cosa diferente. Tercero, la conciliación. Nos que somos, aparte de trabajadores, padres y madres, y hacer ese contexto también que la vida personal juega mucho y cómo tenemos que de alguna forma hacer un punto de encuentro. Yo recuerdo cómo en el año, antes de la pandemia, en el año 2018, poco más que había ciertos bancos que tenían de ir con traje y corbata, y como ahora pues hay ciertos bancos que están medio vacíos en las oficinas, porque ya ante esta guerra digital, pues si no me ayudas en esa vida personal, como veíamos, y como líder o como manager y empresa, la cultura y digamos los comportamientos nos van también en apoyar esa parte y ese proceso personal, pues tenemos un cierto problema. Pero a su vez, lo que está ocurriendo es que no todos los procesos son iguales. Entonces tenemos ciertas disonancias, porque yo puedo generar conciliación o teletrabajo en torno a oficina. Lo que pasa con repartidores, almacenes, retail, y las tienen que abrir sí o sí de 9 a 10 de la noche. Entonces, si yo soy un retailer, como al final tengo ese conflicto entre trabajadores, lo que hace cada vez más complicado establecer políticas para todo el mundo, sino que algunos tenemos que compensar o tenemos que establecer diferentes palancas de actuación. A lo mejor para unos sirven unas cosas y para otras, y tenemos que todo ello, cómo conciliarlo de una forma que todo el mundo encuentre su propio lugar dentro de su función o su necesidad laboral y su conflicto personal. Cuarto, es que tanto en trabajo. Nos da cuenta de que las oficinas, de que los
entornos de colaboración son dispares, son diferentes, y tenemos que adecuarlos a la idiosincrasia de cada caso y de cada contexto. Hoy nos sentimos en una reunión oficina, sí, poner todos a lo mejor futbolín o diferentes cosas para ser guay y tener la oficina más chula del mundo, sino que la oficina y el trabajo tiene que estar a la función de cómo queremos trabajar y cómo decimos trabajar. Recordáis, cultura, son comportamientos y prácticas, pues tenemos que de alguna forma que se adapte a eso. Y si al final estamos en una empresa que fomenta comunicación informal, sea un espacio informal, si de alguna forma necesitamos, aparte de trabajar de forma colaborativa, pues tenemos también que de alguna forma integrar, porque la oficina no es un lugar al que trabajar, es un lugar al que ir a generar reuniones cada vez más. El trabajo individual lo puedo hacer en mi casa, pero la oficina es un lugar donde vamos a interactuar, a convivir, a de alguna forma relacionarnos. De ahí toda esa parte de la cultura que has visto en metodologías de innovación, la cultura del POSIT, de pizarras, de espacios, de trabajar contra las paredes, porque al final vamos a reunirnos y de alguna forma co-crear. La función o el trabajo más mecánico lo puedo hacer yo solo dentro de un ordenador en cualquier lugar. Sin embargo, el trabajo más de decisión, reflexión, tenemos que hacer de alguna forma personal y muchas veces ganamos aparte de la relación humana y construimos equipos, de la parte del contacto. Los centros de trabajo deben adecuarse a todo ello. Quinto, impulsar la cultura analítica. Como has visto, la analítica no solamente está en la parte de la gestión de clientes, sino también en la parte de que gestionamos menos en base a relaciones y sentimientos personales, sino en base realmente a datos que ayuden a llevar a la compañía al siguiente nivel. Muchas veces hemos visto comportamientos de líderes que al final en base a personas afines tenían tomado decisiones más subjetivas, pero hoy tenemos la cultura y la posibilidad de poder meter esos datos y tenemos que de alguna forma hacer tomar decisiones o smart decisiones para tomar decisiones que podamos de alguna forma refutar y reforzar. Eso es algo que tenemos que también transformar y que no es complejo porque voy a encontrar muchas veces que al final yo trabajo a gusto quien está a gusto a lo mío, pero al final hay que trabajar a gusto, pero también ser eficientes y productivos y eso es lo que nos permite esa cultura ética para llegar al siguiente nivel, así como predecir y de alguna forma ser más proactivos en algunas cargas de trabajo, gestiones, problemas. Muchas veces al final lo que genera son tensiones de equipo y eso lo que nos genera son problemas en sí mismo a la hora de mantener talento. Hoy tenemos que ir por delante y buscar también con nuestros problemas de salud mental, ser muy cuidadosos con nuestra gente, en el sentido de que no hace falta, antes a lo mejor puede hacerlo de forma involuntaria, porque no tenemos una conciencia. Hemos visto con la gestión por tareas en entorno digital, tenemos más conciencia de lo que hay que hacer. Antes a lo mejor de alguna forma damos tareas, entonces el workflow, los flujos de trabajo eran a lo mejor subdimensionados y tenemos mucho más control con todos los elementos y con toda la cultura ética. Hay que impulsarla y hay que colocarla en ese punto y en el punto, porque al final es la clave para tomar decisiones y tener a la gente contenta. Sexto, gestión de la diversidad. Esa parte de la pluralidad y heterogeneidad, estamos viendo cómo realmente la cultura, elementos diversos, los lenguajes, la semántica nos han llevado a que muchas veces nos alejan y tenemos que lidiar cada vez más con ellos. Y en un mundo en el que de alguna forma es transición, hoy la gestión cultural empieza a ser un drama. Empresas con 21 nacionalidades, con diferentes creencias, con diferentes dogmas que de alguna forma tienen que coexistir y convivir. Y eso es un reto para recursos humanos muchas veces, porque al final difieren en inquietudes, difieren en formas de vivir la empresa y difieren en necesidades a la hora de abordarlo. Séptimo, foco en la vivencia. ¿Qué es la vivencia? Pues entender, como hemos dicho, si se centra un poco en la conciliación, o, digamos, es la base también de la conciliación, al final tenemos que el trabajo es un lugar donde voy a pasar muchas horas. Entonces, al final, la vivencia implica muchas más cosas y también implica que hoy, de alguna forma, le doy cierta importancia a aspectos que esta vez me daba y la vivencia de empleado tiene que ver con todo lo que ocurre alrededor de todas las interacciones y todos los, digamos, elementos que reflejan y de las que me quiero sentir orgulloso. Comportamiento, cultura, es decir, al final esa vivencia, esa cultura influye también en cómo vive el empleado y quiere vivir. Y eso nos puede alejar o no de algunos perfiles. Octavo y por último, en relación a las personas, el propósito. Si os cuenta, que cada vez más la gente está buscando su Ikigai, recordar, está buscando solamente una profesión y una vocación, también busca su pasión y misión, y cada vez más hay más enganche entre lo que queremos conseguir como compañía y lo que queremos conseguir como personas. Al final, hoy por ejemplo estamos viendo cómo en este caso hay muchos proyectos y startups en la parte de gente mayor y en la parte de integración y exclusión, y eso son empresas que generan un engagement muy grande porque justamente hay personas con una misión o pasión parecida.
Hay compañías que a lo mejor fomentan la curiosidad y posiblemente más que una pasión vocación, quiero vivir mi pasión de curiosidad o quiero hacer una misión a lo mejor mucho más orientada hacia las personas o hacia elementos clave que podamos tener en cuenta. Todo ello tenemos que tenerlo en consideración y tenemos que de alguna forma trabajarlo sin problemas. Vistos 8, aparecen estos dos que comentamos, la foto tanto digital hoy escasea. Por eso hoy el reskilling es un reto, porque al final tenemos que conseguir llevar en este mi empleado hacia donde necesito que esté, o a veces tenemos un hueco y tenemos que ver qué perfiles tenemos y quiénes pueden estar más cerca de ser reconvertidos a esa parte. Eso está llevando hacia que muchas veces, por ejemplo, estamos haciendo planes tanto desde dentro desde fuera, en entorno digital, y cómo a lo mejor reconvertir perfiles que están fuera del mercado laboral. Ahora mismo hay muchas iniciativas de empleabilidad donde, por ejemplo, estamos reconvirtiendo a físicos o matemáticos en programadores ante esa escasez, porque al final las pautas de actuación o los modelos que tienen de entender el mundo y la matemática y la física nos predispone para ser de alguna forma capaces de llegar ahí. En la parte de diseño digital, estamos viendo cómo muchos creativos están muchas todavía en formaciones tradicionales como Bellas Artes o en diseño gráfico, que a lo mejor no han encontrado su vocación porque digamos que se centraron demasiado a lo mejor en elementos físicos, pero también hay que de alguna forma reciclarlos, si hablamos de gente joven o perfiles que puede ser de alguna forma de siguiente nivel. En algunos casos hemos tenido personas que han tenido una larga vida haciendo marketing más tradicional y tenemos que llevarlo a tener los cánones y principios de actuación de marketing digital. O sea, al final, como veis, esa parte de reskilling y skilling está en todas las de la compañía y está en perfiles que a lo mejor han llegado al cumbre en su carrera y hay que reenfocarlos con perfiles que a lo mejor se han formado, pero posiblemente también la velocidad de algunos elementos formativos va tan rápido como que es la propia empresa. Véase un caso, el propio elemento de inteligencia artificial que al final la gente sí que la está utilizando, pero muchas veces tenemos gente que está por arriba afuera y tenemos gente que por abajo, pues a lo mejor no es consciente de cómo impacta en su trabajo, porque realmente a lo mejor esa parte me ha enseñado a crear, me ha enseñado a hacer cosas y no tengo conciencia de cómo se engancha, sigo utilizando a lo mejor para hacer mis propias rutas de viajes con IA, pero hay una disonancia entonces entre lo que yo hago como persona y lo que yo hago como empresa. Un elemento que me ha sorprendido en algunos proyectos que hemos trabajado es como al final con este efecto youtuber, este efecto, digamos, de redes sociales, la gente no asocia lo que él hace en su vida personal, me gusta cocinar y a lo mejor me grabación de recetas y como yo esto lo puedo llevar a lo mejor a hacer uso de esto para transferencia de información en mi propia empresa porque puedo grabar un vídeo. Me grabo recetas para compartir con el mundo, pero no me digo ya puedo grabar un vídeo y ser una forma de transmisión de comunicación e información, ¿no? Entonces estamos ahí en ese punto, esa misma onda. Y con el nuevo entorno laboral, pues también tenemos que entender que ese nuevo entorno, todo de conciliación y demás, nos lleva hacia un entorno donde podemos tener gente en una oficina, entonces tenemos una persona conectada desde casa y que al final también muchas veces pues, podemos tener gente de diferentes usuarios que al final pueden trabajar de forma asincrónica y eso no va en contra de la productividad, sino que al contrario, a lo mejor en algunos entornos nos permite incluso tener productos o tener servicios que tienen mayor asistencia o mejor, digamos, respuesta justamente porque convertimos esa debilidad en una fortaleza. Ese nuevo entorno laboral tenemos que afrontarlo con unos ojos, no al final no va de lo que hacíamos hasta ahora, sino de cómo podemos de alguna forma encontrar y cómo podemos sacar el punto fuerte o el punto positivo de todo aquello que está ocurriendo dentro del cambio. Y con todo esto, la pregunta es, ¿cómo podemos visualizar esos frentes a trabajar de una forma concreta y tangible? Para ello tenemos que entender que al final esto va de la experiencia de empleado. La experiencia de empleado no es más que el conjunto acumulativo de interacciones con la organización a lo largo de mi trayectoria, desde que me incorporo hasta que salgo de la empresa. Por eso hablamos muchas veces en experiencia de empleado de el onboarding y el offboarding. También importante es una buena entrada con una buena salida, porque eso al final también va a generar justamente esa vivencia. En la parte de onboarding va a generar justamente el inicio de fidelización y la parte del offboarding pues tiene que ver con que muchos elementos de employee branding, de difusión de que esta empresa es buena, pues al final también importante es gestionar la entrada como la salida, porque una gestión de una salida lo que va a generar es una mala imagen, pues estamos trabajando en employee branding en redes sociales, pero al final dejamos que la gente se vaya sin cuidarla o sin tener en cuenta esa salida, pues al final estamos siendo incongruentes, tenemos que trabajar todos los elementos. Y la importancia es que, o el problema de la experiencia de empleado, como la propia experiencia del cliente, la persona la vive de manera única, ya sea por sus percepciones y vivencias, por su forma de ser, o sea por su elemento cultural, porque cada uno tiene su propia individualidad y ante un mismo hecho, una misma cuestión, podemos vivirla de forma diferente. Entonces, ¿en qué se hace la violencia? La violencia puede ser por heterogeneidad de individuos, es decir, inclusión, exclusión, edades,
es decir, conocimiento, es decir, todo nos lleva hacia esa parte que como individuos tenemos diferentes idiosincrasias y contextos y eso nos de alguna forma enfoca hacia cómo vivimos la experiencia, es decir, un mismo viaje, unas vacaciones con amigos, hay gente que las vive de una forma divertida y otros frustrante, depende de que tengamos mucha velocidad y mucho que hacer. Hay gente que le gusta vivir ese caos y es para eso una vivencia, un viaje ajetreado, donde realmente han visto muchas cosas, he disfrutado y no he perdido nada. A lo mejor hay gente más calmada que para él es una vivencia de alguna forma muy estresante porque estamos todo el día haciendo cosas. Entonces, los hechos son los mismos, pero cada uno, en base a su forma de ser y lo que esperaba y sus expectativas, tiene diferentes vivencias. También tenemos que tener en cuenta que lo que somos empresas y muchas veces hay una cultura y comportamientos, también el departamento o digamos el área influye mucho porque la cultura de departamento o el propio departamento nos lleva hacia que de alguna forma no tiene por qué ser lo mismo. Puede ser porque en algunos casos sea tan sencillo como el hecho de que la propia idiosincrasia de una función es diferente a la otra. Hablamos oficinas y almacén. La atención a una empresa en los almacenes y la oficina no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque de alguna forma son entornos de trabajo totalmente dispares, que aunque seamos el mismo logo, el mismo componente, la misma gente, los mismos líderes, pero además un líder en una gran compañía de alguna forma que creo que se transmitir y un modelo de liderazgo que sea homogéneo, o una pequeña compañía, a lo mejor un único líder que toque todas las áreas, los propios condicionantes y restricciones de mi puesto de trabajo hacen que la evidencia no sea igual. ¿Por qué? Porque al final la formación puede ser diferente, a lo mejor hay puestos de trabajo que puede ser insuficiente, pero está ahí. Falta calidad de tiempo, desigualdad de oportunidades, discriminación positiva, comunicación de transparencia, reconocimiento y apoyo, carga de trabajo, instituciones. Todo esto difiere del propio área y a veces también de momentos de área. Y a lo mejor he tenido salidas, no puedo llenarlas porque mi departamento está con escasez de talento. Y entonces la carga de trabajo, hay gente que puede decir que, oye, es que muchos es en la empresa y otros que dicen que no. Al final no es la empresa en sí mismo, sino es un conjunto de realidades que al final hay dentro de la propia empresa. Y si vamos por la parte de culturas, pues también puede ser que la forma de afrontar algunos elementos, como puede ser las crisis, pues difiere en cómo podemos vivir en España y en Portugal, o a lo mejor nos puede de alguna forma acercar, pero a lo mejor si hablamos de culturas, pues lo que ocurre o cómo viven algún cambio dramático, pues a lo mejor alemanes, franceses o latinos, pues somos diferentes, ¿no? Y eso de alguna forma es en pluralidad y ante una gestión del cambio, ante un proyecto de transformación, tenemos que tenerlo en cuenta porque influirá en todos los puntos de la mente, en la introducción de la tecnología, en la conciliación, es decir, puede ser que la cultura de criado de los hijos sea diferente en un país que en otro. Es decir, no asumamos que la conciliación es igual para todos, sino que a lo mejor eso nos lleva hacia políticas que sean un poco ad hoc y que tenemos que de alguna forma tener en cuenta para diseñar esas experiencias. Y la pregunta es si nuestro contexto influye. Pues también, al final no es lo mismo tener un hijo o no tenerlo, al final no es lo mismo a lo mejor estar en una ruptura o no. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta serie de cosas, pues todo culturalmente, el que seamos de un país u otro, al final es un poco nuestro ADN y eso nos lleva hacia entender y vivir la forma diferente. ¿Y cómo aterrizamos esa Employee Experience? Pues al final a través de una herramienta que es Employee Journey. Que es Employee Journey no es más que un concepto que se remite al trayecto camino que va a recorrer desde que realiza el primer punto de contacto, desde su postulación a un rol hasta que se va. De hecho, lo que podemos encontrar en Employee Journey son las etapas clave de cualquier empleado, que es cómo encuentra trabajo, cómo entra el onboarding, cómo crece, se desarrolla, cómo se consolida, cómo cambia de trabajo y cómo sale, o de puesto y cómo sale. Son los elementos o las etapas clave que suceden en cualquier compañía, como es este modelo desarrollado por Enevolution y William Partners, que podéis encontrar en el informe BEX del área de experiencia, el barómetro de experiencia del empleado, que os he dejado adjunto, donde de alguna forma se evalúan y sacan los principales insights que están alineados con los retos que hemos visto. ¿Y cuáles son los puntos clave en cada etapa? Pues si os cuenta, en la parte de encontrar tiene que ver con cómo es información y cómo se vive el proceso de acción. Al final, si es una llamada más, una llamada menos, puede generar esa parte de impacto y una evidencia diferente. En esa parte de entrada de esto, el proceso de onboarding y puesta en marcha. La parte de crecimiento, que es cómo me desarrollo y cómo de alguna forma me impulsas. La parte de consolidación, la parte de cambiar y salir, que son sobre todo las comunicaciones de necesidad de cambio o oportunidades externas para cambiar, cómo las gestionamos. Y la parte de salida es la comunicación de acción, ese onboarding que os decía, incluso la despedida, que va a ser un punto fundamental, porque al final va a ser un poco el último interactuación con la compañía, la última vivencia que va a dejar un legado y va a dejar un elemento
en su parte para comunicar. Con todo ello, la clave de la experiencia de empleado es que no hay una experiencia de empleado y por ende no hay una forma de actuar en cada compañía, sino que cada compañía es un organismo vivo, diferente, con diferentes ecosistemas, con diferentes personas, y la clave es entender cuál es nuestra población y atacar de una forma ordenada según el reto que queremos trabajar. Es decir, habrá veces que habrá que trabajar unos retos u otros, enfrentarnos a otros retos que hemos visto. La cuestión es que están determinados por cómo es esa población, cómo es ese conjunto de individuos que yo tengo en mi empresa, que al final puede ser, depende de cada empresa, de mi sector, diferente o no, o más homogéneo, y también un poco depende de esa idiosincrasia que posiblemente tengamos dentro del contexto cultural, porque al final incluso en algunas regiones como Europa o España, pues al final tenemos también esa parte de que no somos iguales, no es lo mismo el norte que el sur o el este que el este, nos lleva también a que el clima influye y por eso muchas veces decimos que los del norte de Europa y el sur de Europa somos diferentes porque nos tomamos la vida de una forma dispar. Eso hay que tenerlo en cuenta y lo que importa es quién está hoy aquí ahora y por ende, en base a la cultura, en base al liderazgo y en base a la empresa que quiero construir, cómo yo me adapto y cómo de alguna forma trabajo hacia ellos para hacer ese lugar de encuentro entre lo que quiero ser y la gente que tengo, haciendo ese fit o ese encaje lo más posible para poder triunfar.